acerca del género y otras cuestiones. El terreno de la crítica literaria comienza a recorrer el siglo XX con las ideas que plantean los formalistas rusos y da comienzo al siglo XXI con el apogeo del movimiento feminista que se desprende de la crítica postcolonial. Podemos decir que la crítica postcolonial se origina mucho antes, con la liberación de la dependencia colonial española. Las naciones se fragmentan dando lugar a nuevas realidades que forjan los romances fundacionales, es decir, los relatos que ayudan a homogeneizar el pasado de los pueblos. El eje de la crítica postcolonial es rescatar las formas culturales marginales que fueron postergadas por la hegemonía dominante, es decir, poder repensar las relaciones colonizador-colonizado, centro y periferia, entre otros. Entonces, el feminismo se vincula con la crítica postcolonial en tanto un grupo marginado históricamente ha sido el de las mujeres, quienes recién cobran voz propia y visibilidad en el escenario político a mediados del siglo XX. El feminismo ha realizado aportes significativos. Por un lado, una profunda conciencia sobre el lenguaje, ya que no siempre nos es posible a través de él expresar las diferencias. Por otro, complejizan la problemática de la identidad, al tener que adoptar la voz masculina como legítima. Y por último, se han forjado un punto de partida, la pregunta fundacional del movimiento: ¿qué es una mujer? Intentan a esto dar una definición y una respuesta. Veamos ahora algunas de las posibles definiciones para la pregunta ¿qué es ser una mujer? Por oposición, una mujer es lo contrario de un hombre. Por complemento, una mujer es la mitad necesaria del hombre. Por suplemento, una mujer es un excedente del hombre. Y aquí es válido recordar los relatos bíblicos. La mujer es creada de la costilla de Adán. O bien por negación, no hay identidad femenina establecida. Es decir, que lo femenino sería una búsqueda a futuro, un conjunto de características que devendrán. Para la crítica feminista, los años 60 son importantes, ya que a partir de la legalización del voto femenino, la incorporación de las mujeres a la escena social y pública como una fuerza política importante les hace cobrar visibilidad. Dos textos son emblemáticos para este movimiento. Un cuarto propio de Virginia Woolf en 1927 y El segundo sexo de Simone de Beauvoir en 1949. Ya en los años 70, los representantes
de este movimiento realizan una nueva lectura dentro de la crítica académica. Buscan estudiar en la literatura los estereotipos femeninos en obras de autores masculinos y detectan 11 estereotipos atribuidos a la feminidad de manera sistemática. Indecisión, inestabilidad, piedad, pasividad, espiritualidad, irracionalidad, confinamiento, materialidad, complicación y las figuras simbólicas más arraigadas en todas las culturas, la bruja y la arpía. La idea de las feministas es estudiar a las escritoras como un grupo independiente. A partir de esto, cambia la manera de entender los fenómenos literarios. Es decir, que el objetivo primordial es determinar si existe una escritura femenina y, de ser así, cuáles serían sus características específicas. La corriente feminista francesa se vuelca especialmente hacia el lado del psicoanálisis y sostienen que la mujer que se dedica a la escritura potencia su lado fálico porque reprime a la mujer madre y acepta ser inscrita en el reino de la palabra, del logos, del padre. El problema residiría en el tipo de discurso que se utiliza. Ya dijimos que el lenguaje es sexista. Se reniega del discurso del padre para escribir con la voz de la madre. Y fundamentalmente, creen en la diferencia de géneros como una multiplicidad que se da en la textualidad. Niegan el biologicismo, es decir, la posición del sujeto es la que éste decida, y allí radica todo su carácter revolucionario. Por lo tanto, si hablamos de la mujer escritora, vemos que comienzan a explorar las contradicciones de establecer un canon, que se enfrentan a la lucha por ser incluidas dentro del canon escolar literario y que se proponen forjar una tradición para poder insertarse en una serie propia, con marcas distintivas en cuanto al sexo y al estilo. Por otro lado, la mujer lectora desarrolla una actividad silenciosa y solitaria. Conquista un espacio autónomo e íntimo. Es asidua a la lectura ficcional, a las novelas, un género evasivo, capaz de crear un mundo propio, distinto al mundo real. Como conclusión, podemos decir que el nuevo siglo posibilita nuevas definiciones también de aquello que es masculino y de aquello que es femenino, pero fundamentalmente permite la visibilidad de las minorías sexuales en la literatura.